Hola X/diagonal. Después de pensarlo mucho y tomar un par de copas, finalmente he decidido compartir algunas de mis experiencias. El inglés no es mi lengua materna, así que perdóname si mi gramática no es perfecta. Ser yo. Finales de la década de 1990. Trabajo en una zona muy rural de Rusia, como una especie de guardabosques o conservacionista de la vida silvestre. En Rusia no tenemos las mismas regulaciones y el protocolo estricto que algunos de ustedes podrían conocer. Más o menos conducimos en cuatrimotos y reprendiendo a los cazadores furtivos, mientras garantizamos la seguridad de la población de ciervos y cosas así. Trabajé en una zona rural, rodeada de bosques y tierras salvajes. Solo tenía un colega, a quien llamaremos Pietr, es corto y fácil de recordar. Pietr era el típico ruso loco de contracorriente, que preparaba su propio vodka y fumaba como una chimenea. Fue mi mejor amigo durante varios años, y siempre me apoyó sin importar lo que enfrentamos en el bosque. El trabajo tenía una mierda de paga, pero venía con un montón de ventajas que hicieron que valiera la pena. No teníamos jefe, y básicamente podíamos ir de campamento, emborracharnos y llamarlo una excursión. Admitiré que una o dos veces empujamos a algunos cazadores inocentes de su dinero, al afirmar que estaban cazando furtivamente. Éramos corruptos como la mierda, pero aún así logramos hacer algunos arrestos decentes y poner a algunos cazadores furtivos reales tras las rejas. Pero a veces recibimos llamadas que nos exigían hacer un trabajo duro real. Si la gente veía animales enfermos, nos tocaba salir y asegurarnos de que no se propagara. Si un animal mostraba un comportamiento agresivo que pudiera poner en peligro a los lugareños, teníamos que asegurarnos de que el animal fuera sacrificado. Teníamos amigos en el veterinario local que analizaría muestras de sangre si sospecháramos rabia u otra cosa. Un día, Pietr y yo recibimos una llamada de algunos lugareños bastante asustados. Nos dijeron que algunos niños habían ido a cazar hace un par de días, pero ninguno de ellos había regresado. Todos creían que habían sido asesinados por osos o lobos. Genial, ahora tenemos que aventurarnos en el desierto por algunos carnívoros potencialmente agresivos. Nos señalan en una dirección general, y despegamos en nuestros cuatrimotos. Conducimos por la zona durante unas 3 horas, cuando encontramos un campamento abandonado. Era evidente que el campamento había sido destrozado por algo, probablemente un oso. Por lo que se ve, los muchachos habían salido del campamento a toda prisa, ni siquiera traían sus rifles. Desde entonces fuimos a pie, con nuestras armas desenfundadas, por si acaso. Encontramos el primer cadáver a pocos metros de su campamento. Estaba acostado boca abajo, con varias heridas profundas en la espalda. Lo que nos sorprendió como extraño, fue que se trataba de heridas punzantes profundas, que nunca antes habíamos visto en un ataque de oso o lobo. Había un camino despejado, que indicó a dónde habían huido los otros chicos. Encontramos 2 niños en la misma área pequeña, ambos muertos con heridas similares. Uno de ellos prácticamente había sido destripado. Pietro estaba visiblemente conmocionado por esta escena, y seguía moviendo la cabeza con incredulidad. Según los lugareños, se suponía que había 4 chicos aquí, así que todavía nos faltaba uno. Ambos nos rompimos tácticamente los pantalones, cuando escuchamos algo crujiendo a través de la maleza hacia nosotros. Apuntamos a la conmoción y esperamos a que se revele antes de disparar. Casi dejó caer mi rifle cuando emergió de los densos arbustos. Era un ciervo rojo, con los restos destrozados del cuarto niño clavados en sus astas. Tuvo problemas para mantener el equilibrio bajo el peso del chico, pero aún gritó agresivamente, como si estuviera a punto de atacarnos. Pietro fue el primero en salir de la conmoción y comenzó a disparar a la maldita cosa. Tras una inspección más profunda notamos que sus astas estaban gastadas y rotas. Había puesto una cantidad excesiva de fuerza detrás de cada una de sus cargas, rompiendo sus astas sobre los pobres niños. La razón por la que el cuarto niño estaba atascado en las astas fue porque la maldita cosa había prácticamente desgarrado a través de su caja torácica. No pudimos separar al niño de las astas, así que tuvimos que traer la cabeza con nosotros. Fue uno de los viajes a casa más jodidos, con la carga de varios cadáveres atados a la parte trasera de nuestros vehículos todoterreno. Las autoridades locales estaban bastante enojadas con nosotros, ya que habíamos movido los cuerpos de una posible escena del crimen, pero deslindarnos fue fácil, ya que el asesino estaba literalmente incrustado en una de las víctimas.
Ver a los padres desconsolados de estos niños todavía me persigue. Esa noche salí con Pietro, principalmente porque todavía estaba bastante asustado. Esa mierda no era natural, dijo en un momento. Los ciervos pueden ser agresivos y defenderse de los depredadores, sí. Pero este cabrón persiguió a esos chicos y los mató a todos. Ellos no hacen esa mierda. Esa fue la primera vez que pude vislumbrar la mierda espeluznante que sucede ahí fuera. En los años siguientes, vi una mierda profundamente loca, que solo Pietro y yo conocemos. Voy a compartir las historias con ustedes, y espero que me crean y entiendan por qué tengo miedo cada vez que veo un ciervo. Aproximadamente 1 o 2 veces al mes, teníamos que hacer excursiones al desierto para buscar señales de cazadores furtivos, animales enfermos y otras cosas por el estilo. Una vez decidimos conducir a un área bastante apartada, porque había rumores de algo de caza furtiva potencial. Era un viaje muy largo, por lo que siempre lo habíamos pospuesto, rezando para que los osos atacaran a los cazadores furtivos, para que no tuviéramos que hacer el largo viaje. Tuvimos que conducir unos 15 horas, antes de que el terreno se volviera demasiado difícil para que los vehículos todoterreno lo manejaran. Tuvimos que caminar el resto del camino, lo que significaba que teníamos que acampar. Estaba bastante incómodo cuando llegó la noche. Acampar es una norma para nosotros, pero estábamos más lejos de la civilización que antes, y el incidente anterior todavía atormentaba mi mente. Pietro me ofreció una botella para aliviar mis preocupaciones, pero no quería estar intoxicado en caso de que fuéramos atacados por algún ciervo demoníaco. La noche pasó sin incidentes, pero todavía no dormí mucho. Continuamos nuestra caminata hacia el supuesto punto caliente de los cazadores furtivos. Llegamos, miramos alrededor pero no encontramos nada. No parecía haber ningún signo de actividad humana en ninguna parte del área. Malditos rumores, murmuró Pietro para sí mismo mientras negaba con la cabeza en frustración. Normalmente deberíamos estar felices de no encontrar nada, pero esta vez solo estábamos agotados y malhumorados. Luego nos sobresaltó un fuerte bramido que resonaba a través del bosque. ¿Qué diablos fue eso? Pietro sacó su rifle y apuntó en la dirección del ruido. Aunque iba en contra de nuestros instintos, tuvimos que ir a investigarlo. Llegamos a una pequeña cresta, que daba a un claro. En medio del claro un grupo de 5 ciervos estaban acurrucados juntos. Sus cabezas estaban inclinadas, como si estuvieran pastando. Notamos que todos parecían hacer movimientos bruscos y violentos repentinos, como si estuvieran tratando de desgarrar el suelo con sus astas. Pietro disparó al aire, tratando de alguna forma hacerlos esparcir. No se movieron jodidamente, aterrador. Si tienes algún conocimiento básico sobre la vida silvestre, sabes que los ruidos fuertes y repentinos hacen que casi cualquier animal salga corriendo. Disparamos un par de tiros más al aire, pero aún así no reaccionaron. En un pequeño momento de locura, decidí acercarme a ellos con calma, para ver mejor qué diablos estaban haciendo. Cuando nos acercábamos a ellos, nos encontramos con el desagradable hedor a podredumbre y mierda. Es un jodido oso. Pietro hizo un gesto hacia el suelo frente a los ciervos. Para nuestro desconcierto colectivo, había un gran oso pardo adulto. Estaba en una etapa de descomposición, lo que significaba que había estado muerto durante al menos 4 o 5 días. Parecían gravemente desnutridos y exhaustos. El cuerpo del oso estaba completamente destrozado, excepto por la cabeza, que por alguna razón habían dejado completamente ilesa. Nos quedamos congelados en el suelo, mientras veíamos esta horrible escena desarrollarse. ¿Cómo acaban con un oso? ¿Cómo diablos es eso posible?, le pregunté a Pietro. Sacudió la cabeza con incredulidad, mientras levantaba su rifle y disparaba a uno de los ciervos. Luego explicó que quería una muestra de sangre. Tan pronto como el ciervo cayó al suelo, los demás pararon lo que estaban haciendo, y simplemente se voltearon para mirarnos. Estaban cubiertos de sangre podrida y trozos de carne. No cargaron ni mostraron ningún comportamiento agresivo. Solo nos miraron. Pietro había cambiado de opinión acerca de la muestra de sangre en este punto, y comenzó a retroceder lentamente. Seguí su ejemplo y levanté mi rifle, por si acaso. Cuando llegamos a la cresta,
Reanudaron sus golpes, una vez más sin poner atención a nosotros. Habíamos terminado en este punto. No armamos el campamento esa noche, y seguimos caminando a un ritmo rápido hasta que llegamos a nuestros vehículos todoterreno. Ninguno de nosotros dijo una palabra durante todo el viaje a casa, excepto el ocasional joder. Ese incidente realmente jodió algo en Pietro. Le tomó un par de semanas antes de que se fuera conmigo al bosque de nuevo. Estaba completamente convencido de que los ciervos estaban siendo manipulados por una bruja o algo así, de lo cual no estoy muy seguro. Realmente no creo en las brujas y todo eso, solo creo que la naturaleza está mucho más jodida de lo que creemos. Hemos estado lejos de la naturaleza real y cruda durante tanto tiempo porque elegimos vivir en ciudades, que probablemente haya olvidado lo aterrador e impredecible que puede ser. Aún, había algo raro en esos ciervos. Todavía no tengo una explicación. Un día recibimos una llamada de las autoridades locales. Al parecer algún anciano que vivía solo en una cabaña remota no había sido visto en un tiempo. Querían que los lleváramos a la cabaña, ya que no estaban acostumbrados al terreno fuera de las calles pavimentadas. Los llevamos a la cabaña y estacionamos a unos metros de la puerta de entrada. Ya estaba bastante claro que algo había sucedido. La puerta se desprendió por completo de sus bisagras. La cabaña estaba vacía. Nos preguntaron los oficiales para ayudarlos en su búsqueda, y estuvimos de acuerdo. La teoría inicial era que se lo había llevado un oso, lo cual parecía bastante plausible considerando la puerta jodida. Nos separamos y seguimos cualquier rastro que pudimos encontrar. Tomó alrededor de media hora, antes de que uno de los oficiales llamara algo. Sonaba un poco conmocionado, pero nos dio instrucciones detalladas de dónde estaba. No nos dijo lo que había encontrado, sino que dijo, tú querrán ver esto ustedes mismos. Cuando llegamos a él, no estaba claro lo que había encontrado, ya que nada parecía fuera de lugar. Sin ramas rotas, sin rastro, sin nada. Simplemente señaló hacia un gran árbol frente a él. Colgado de una de las ramas más altas, había un cadáver de ciervo fresco. Esto fue ciertamente extraño, pero aún no entendimos qué tenía que ver esto con el caso. Luego notamos algo aún más extraño. Más arriba en el árbol, allí era un cadáver de oso. Algo había matado a un oso y luego lo había colocado en el árbol. Sabía que los leopardos y otros grandes felinos hacían esto para su posterior consumo. Pero no hay leopardos ni tigres en los lugares donde esto sucedió. Los oficiales parecían inquietos y echaron miradas nerviosas por encima de sus hombros. Nos quedamos como grupo después de eso, y miramos alrededor por un par de horas más antes de que lo llamáramos. En nuestro camino de regreso, una vez más pasamos el árbol. El ciervo se había ido, solo dejando algunas ramas ensangrentadas atrás. Aceleramos el paso y salimos de allí sin mirar atrás. Hubo un invierno en el que tuvimos un incidente bastante horrible. Como es de esperar, los inviernos pueden ser bastante duros, con una tonelada de nieve y menos 40 grados centígrados. Si alguien desaparece, se presume inmediatamente muerto, porque es imposible mantener la temperatura central durante mucho tiempo, sin estar debidamente equipado. Y cuando el hijo de alguien desaparece, es lo peor. La policía volvió a solicitar nuestra ayuda, porque una madre había denunciado la desaparición de su hija de 6 años. El pensamiento de pasar horas en el frío penetrante no era acogedor, pero no podíamos hacer la vista gorda ante un niño desaparecido. La madre había dejado que sus hijos jugaran afuera, cuando uno de ellos simplemente había comenzado a correr hacia la línea de árboles. Llevaban algún tiempo ahí afuera, gritando su nombre, pero simplemente no podían encontrarla. Fue entonces cuando llamaron a la policía, quienes luego nos llamaron. Cuando llegamos al área de búsqueda, ella estaba desaparecida durante aproximadamente 2 horas. Seguimos un rastro que sospechábamos que era de ella. Se prolongó durante mucho más tiempo de lo que un niño de esa edad debería poder correr. Luego simplemente se detuvo. No hubo eludir, pelear o cualquier signo de... bueno, cualquier cosa. Era como si acabara de desaparecer en el lugar. Examinamos las huellas, para ver si había retrocedido o algo así, pero no había señales claras de huellas dobles. Pietro estaba visiblemente molesto y frustrado. Les preguntamos a los otros niños por qué había comenzado a correr hacia el bosque. No tenían una respuesta clara, pero afirmaron que ella simplemente comenzó a correr sin ninguna advertencia.
Los niños temblaban y lloraban, así que le pedimos a la madre que regresara a su casa mientras seguimos mirando. Un oficial los siguió de regreso a su casa, para que se sintieran más seguros. Unos 15 minutos después, uno de los otros oficiales recibió una llamada en su walkie-talkie. Pudimos escuchar el sonido distintivo de la madre llorando en el antecedentes. Habían encontrado a la niña. La habían encontrado sentada en el escalón de la puerta trasera. Estaba muerta, y casi congelada. Solo había usado una chaqueta y pantalones normales, considerando que se suponía que debía jugar afuera por un rato. La madre había cerrado las puertas antes de que se fueran, porque no quería que robaran su casa mientras estaban fuera. Hasta el día de hoy rompo cuando lo pienso. Pero todavía tengo algunas preguntas sin respuesta sobre lo que había sucedido. La solución obvia es que ella había regresado a casa y se había congelado hasta morir cuando no pudo entrar. Pero sigo pensando que hay más que eso. Si ella había vuelto corriendo, como ninguno de sus hermanos o su madre la notaron. ¿Por qué no respondió a sus llamadas? ¿Cómo volvió corriendo sin dejar huellas? ¿Cómo estaba casi congelada, a pesar de que solo había estado desaparecida durante unas 4 horas? Ninguno de los vecinos había visto nada inusual, por lo que no había nada que investigar. La madre se culpó a sí misma y se convirtió en alcohólica. Todavía pienso en ese incidente todos los días. Por alguna razón golpeó más fuerte que los 4 niños que habían sido mutilados. Aquí hay algunos incidentes más breves que no se pueden convertir en historias muy detalladas. Una vez vi a una madre ciervo morder a uno de sus cervatillos por la cabeza y comenzar a sacudirlo violentamente hasta que se partió el cuello. Luego lo dejó caer al suelo, y le di un codazo un par de veces, como si no entendiera muy bien lo que había hecho. No me quedé para observar, porque estaba un poco asustado. Encontré un ciervo muerto junto a un árbol. Marcas en el árbol, junto con las marcas en la cabeza del ciervo sugirieron que había embestido su cabeza contra el tronco del árbol hasta que murió. Tomó una muestra de sangre. Completamente sano. Tropezó con una nueva matanza en el invierno. Un ciervo con la mitad de su cara barra diagonal cuello desaparecido. Un gran agujero en su abdomen, con las tripas colgando. Mientras pincho la herida, para verificar la temperatura, la maldita cosa suelta un grito y se pone de pie. Con total incredulidad, mientras este desastre sangriento se vuelve su cabeza para mirarme y comienza a alejarse tranquilamente. Colapsa después de unos 10 metros y no vuelve a levantarse. Este será el último de mí por ahora. Estoy bastante cansado y es agotador revivir todos estos horribles recuerdos. Puede que publique más mañana, pero por ahora les dejo con esto. Estuve saliendo con una chica durante un par de semanas. Por alguna razón, ella encontró mi trabajo atractivo, y pensó que yo era una especie de macho alfa. Acepté eso, porque tenía calor. También enganchó a Pietro con uno de sus amigas. Vivía en una de las casas más elegantes de la ciudad, con una linda vista del bosque desde su sala de estar. Decidimos tener una cita doble en ella casa, donde mirábamos una película y cenábamos. Por supuesto que no pasó mucho tiempo antes de que Pietro fuera a la habitación de invitados con su chica. Decidí no perder el tiempo tampoco. En este punto, admito que había descuidado un poco mis deberes. Pietro y yo ni siquiera habíamos estado en el bosque ese mes, y no habíamos respondido a ninguna llamada relacionada con animales enfermos o cazadores furtivos. Nos habíamos quedado atrapados en nuestro propio vidas personales. Honestamente, se sintió bien tomar un descanso del trabajo, ya que no estábamos exactamente fuera de servicio nunca. Nos quedamos dormidos en el sofá, en la sala de estar. En algún momento durante la noche me desperté. Fue una hermosa noche estrellada. Caminé hasta la puerta de vidrio que conduce a la terraza, para tener una mejor vista del cielo. Después de unos minutos, veo algo en la distancia. El tenue brillo de ojos, de algo que mira fijamente intensamente en mí. Me congelé en el lugar y observé a esta criatura desconocida, mientras comenzaba a caminar lentamente hacia mí. Cuando se metió dentro de la luz que emanaba de la casa, se reveló como un ciervo rojo de tamaño mediano. Simplemente siguió caminando hacia mí, nunca parpadeando o quitando sus ojos de mí. Caminó directamente hacia el vidrio, lo que pareció desconcertarlo. Comenzó a empujar el vidrio, que se convirtió en un empujón violento. En este punto comencé a retroceder, todavía con total incredulidad por lo que estaba ocurriendo enfrente a mí.
Novia se despierta, debido al fuerte golpe en el vidrio. ¿Qué pasa, Anom?, pregunta ella, todavía medio dormida. Antes de que pueda contestarle, el ciervo empieza a soltar estos gritos guturales, mientras intensifica su embestida. Rompe el vidrio. Grita la novia, y Pietro baja corriendo las escaleras, para ver qué está pasando. El ciervo camina tranquilamente hacia mí, como si no hubiera atravesado una puerta de vidrio. Sigue dejando escapar esos ruidos horribles cuando se acerca a mí. Intenté retroceder, pero pisé un vaso y me caí de culo. El ciervo acaba de observarme con ojos inquebrantables, mientras seguía gritando y novia seguía gritando. De repente me quedó ensordecido por el sonido de Pietro descargando su pequeña arma. Golpeó al ciervo varias veces, pero principalmente falló, lo que provocó muchos daños a la propiedad. El ciervo cae al suelo con un ruido sordo húmedo. Hasta el día de hoy todavía estoy agradecido con Pietro por traer su arma. Novia rompió al día siguiente. Ella dijo que yo estaba maldecido o que tenía mala suerte, de cualquier manera ella no quería tener nada que ver conmigo. Todavía siempre duermo con las persianas puestas. No quiero ver otra ventana hacia la noche, especialmente cuando sé lo que podría haber al otro lado de ese vidrio. Puede que haya ignorado el bosque, pero ciertamente no me ignoró. He regresado. Compartiré un par de historias con ustedes. Una vez me encontré perdido con Pietro en una tormenta de nieve. Básicamente estábamos tan jodidos como podríamos estarlo, sin refugio ni ninguna forma de iniciar un incendio. La nieve estaba cayendo tan densamente que no podíamos ver a más de unos pocos metros frente a nosotros. El viento era tan frío que mis labios comenzaron a sangrar. Manejamos por lo que pareció una eternidad, hasta que encontramos una vieja y decrépita cabaña de caza. Tuvimos dificultades para desmontar nuestros cuatrimotos, porque nuestra ropa estaba congelada. Todavía recuerdo cómo Pietro temblaba y chasqueaba los dientes. La cabaña estaba completamente vacía, pero tenía una chimenea simple y algo de madera semiseca. Mientras nos sentamos allí, calentándonos lentamente junto al fuego, tuvimos un momento de pavor absoluto, cuando nos dimos cuenta de que en realidad podríamos morir. No teníamos idea de cuánto duraría la tormenta, y no había mucho de madera para que la quememos. Pietro se puso de pie y murmuró, «A la mierda. Espera aquí ahora», salió y regresó unos minutos después con un hacha. Por un breve segundo me pregunté legítimamente si iba a poner salvo de mi miseria. Para mi alivio, comenzó a golpear la mierda amorosa de las tablas del piso. «Usa esto como leña. Debería mantener el fuego encendido por un tiempo más. Dios te bendiga, Pietro, y tu cerebro demente». Al final probablemente quemamos aproximadamente la mitad del piso de la cabaña, lo que reveló más y más tierra fría debajo. Y, por supuesto, resultó que había los restos de un par de personas allí abajo. Estábamos esperando que pasara la tormenta, atrapado en una puta cabaña de asesinato. Los restos parecían muy viejos, afortunadamente, solo restos esqueléticos polvorientos. Debatimos seriamente si deberíamos irnos o quedarnos. Decidimos quedarnos, porque tendríamos más posibilidades de sobrevivir contra un asesino psicópata ruso que el Tormenta. En un momento juro que escuchamos a alguien acercándose a la cabaña, solo para huir hacia el bosque. No tiene sentido, porque solo un mongoloide mentalmente trastornado tendría las pelotas para vagar por ahí. De nuevo, estábamos en una cabaña con cadáveres debajo de las tablas del piso. Nos sentamos con nuestros rifles listos, por si acaso. Después de un largo rato, la tormenta comenzó a amainar. Salimos de la cabaña, sacamos nuestros cuatrimotos de la nieve y regresamos a la ciudad. Navegar era mucho más fácil, ahora que podíamos ver a dónde íbamos. Inmediatamente fuimos a la estación de policía. Se sorprendieron al vernos, ya que ya nos habían reportado desaparecidos / muertos. Les contamos sobre la cabaña y acordamos mostrarles el camino al día siguiente. Dormí unas 14 horas, después de sumergirme en una tina de agua caliente, mejor sueño que alguna vez he tenido. Nos reunimos con los oficiales y los guiamos a través del bosque hasta la cabaña. Se había ido de mierda. No había rastro alguno de él. Los senderos que dejaron nuestros vehículos todoterreno todavía estaban muy despejados, e incluso el lugar donde los desenterramos. Pero la cabaña simplemente no estaba allí.
Había un área despejada, donde había estado, pero no había nada más que una nueva capa de nieve. Los oficiales parecían irritados y dijeron que estábamos perdiendo el tiempo. Dijeron que debíamos haber estado alucinando, o que bebimos demasiado de la cerveza casera de Pietro. Todavía no tiene sentido para mí. Nunca encontré una explicación. Pietro y yo habíamos estado en una de nuestras excursiones a principios de otoño, cuando nos encontramos con un cazador aterrorizado. Nos suplicó que ayudáramos a su amigo, que había sido atacado por un oso más arriba en el camino. Condujo con nosotros hasta donde el incidente había ocurrido, pero ya era demasiado tarde. Su amigo estaba jodido más allá de lo creíble, la cara arrancada, destripada y las extremidades dobladas en posiciones antinaturales. Casi vomita al verlo. Decidimos que este oso era demasiado peligroso para dejarlo vivo, ya que estaba vagando bastante cerca de la ciudad. Comenzamos a buscar huellas, para tener una idea de hacia dónde se dirigía. El cazador estaba sentado contra un árbol, demasiado sorprendido para reaccionar a lo que estaba pasando. Siguió describiendo la criatura como un oso, cuando le preguntamos. La cuestión es que solo encontramos huellas de ciervos en la escena. En contra de nuestro mejor juicio, comenzamos a rastrear al hijo de puta. Juro que había un flujo constante de sudor frío corriendo por mi espalda, mientras cazábamos a este hijo de puta desagradable. Honestamente preferiría hemos estado siguiendo a un oso en este punto. Llegamos a un claro en algún momento, donde encontramos un pedazo de la cara del tipo colgando de un arbusto espinoso. Estábamos cagando suficientes ladrillos para construir un nuevo muro de Berlín en este punto, pero caminamos en. Finalmente vimos al hijo de puta. Deambulaba sin rumbo fijo en círculos, casi como si su brújula interna se estuviera jodiendo. Esta vez, fui yo quien le disparó. No podía dejar que Pietro se divirtiera todo. Golpéalo en la cabeza. Muerte instantánea. Trozos de carne todavía colgaban de sus astas. Tuvimos que recoger los trozos individuales y ponerlos en una bolsa de plástico, para que pudiéramos llevarlo a la morgue con el resto del cuerpo. Amordazamos, como lo hicimos, fue tan jodidamente horrible. Terminó conduciendo al sorprendido cazador de regreso con nosotros, para que pudiera dar su testimonio. ¿Por qué nos dijiste que era un oso? Pietro le preguntó. Nunca me hubieras creído, él respondió. Si tan solo supieras. Pietro y yo estábamos pasando el rato en su apartamento una noche, compartiendo historias y bebiendo. Nos sentamos en su pequeño balcón y fumamos cuando recibimos una llamada de la estación de policía. Había habido avistamientos extraños de un animal grande, presumiblemente un oso, deambulando por la zona. Algunos lugareños estaban bastante asustados y lo habían denunciado a la policía. Por supuesto que estaba bajo nuestra jurisdicción. Decidimos que lo comprobaríamos por la mañana. No teníamos ganas de perseguir a una gran criatura no identificada, mientras estábamos medio borrachos y el sol se había puesto. Siéntate unos minutos más, charlando cuando un chillido ensordecedor resonó más allá de la línea de árboles. Estuvimos en silencio durante un par de minutos. Fóllame, eso fue fuerte, Pietro dijo. No mierda, imbécil. Decidimos comprobarlo. La operación rusos medio borrachos que empacaban calor comenzó. Deambulamos sin rumbo fijo, apuntando al azar nuestras linternas y rifles en la oscuridad. Tienes que estar joder bromeando, Pietro gritó. Había encontrado grandes huellas hendidas. No me digas que este es otro jodido ciervo, lo juro por Dios. Sonaba a la vez enojado y asustado. Crujiendo detrás de nosotros. Ambos instantáneamente giramos, y apuntamos al sonido. Dos ojos brillantes reflejan nuestras linternas. Deja escapar un jodido chillido fuerte y nos ataca mayor que los dos lo encendemos. Mientras nos cagamos en los pantalones. Es un jabalí. Un puto jabalí. Pero era tan jodidamente grande, que inicialmente pensamos que era un oso. La foto relacionada es inquietantemente similar al bastardo que disparamos. Al menos no era un jodido ciervo, dije. Pietro soltó una risa nerviosa, y sacudió la cabeza asombrado por la maldita bestia que yacía ante nosotros. Honestamente no sabía qué hacer con ella. No habíamos traído nuestros cuatrimotos, y la cosa era demasiado pesada para llevarla. Decidí dejarla, por el lobos a los que hurgar. La policía realmente nos creyó esta vez.
Algunos de los cerdos pueden crecer hasta tamaños enormes, tienes suerte de que no te atrapó. Otra cosa de que preocuparse, jodidamente genial. La mayoría de la gente no sabe esto, pero hay montones de sistemas de cuevas no cartografiados /diagonal inexplorados en toda Rusia. Este es también el caso de donde vivía. No era raro que Pietro y yo tropezáramos con una cueva o dos mientras estábamos en nuestras excursiones. Muchas leyendas locales rodean las cuevas, como una ciudad subterránea de gente subterránea, aquelarres de brujas, animales prehistóricos, etc. Cualquiera que sea el caso, siempre he encontrado fascinantes los sistemas de cuevas. Es como entrar en un nuevo mundo, donde no se aplican las mismas reglas. Así que cuando la policía montó un equipo de rescate, para ayudar a un adolescente que había quedado atrapado en una de nuestras cuevas, no dudé en ser voluntario. En este punto, Pietro y yo éramos respetados y bien queridos por la policía, ellos confiaron en nosotros y nos incluyeron en parte de su trabajo. Pietro no vino esta vez, porque tenía demasiada resaca. Tal como estaba el caso, dos adolescentes habían intentado explorar un sistema de cuevas local que tenía algunos desniveles muy empinados. Uno de los niños había perdido el equilibrio y cayó en la oscuridad. Todavía estaba vivo, pero se había roto el tobillo y no podía no salir. En lugar de quedarse atascado, su amigo había decidido enviar a pedir ayuda. Atravesamos la cueva, asegurándonos de vigilar nuestros pasos. El suelo de la cueva estaba húmedo y cubierto de algas, por lo que no lo estaba, de una sorpresa que el chico se había resbalado. Cuando llegamos al descenso, le iluminamos con nuestras luces. Saludó con la mano y sonrió, sabiendo que estaba salvado. Comencé a descender por la empinada pared de roca, con una cuerda atada a mi cintura. Cuando llegué al fondo, aseguró al niño a la cuerda y dio a los oficiales la señal para que comenzaran a tirar de él. Se fue por ese camino, me dijo el niño, y señaló un pasillo estrecho en la parte de atrás de la cueva. Disculpa, le pregunté, preguntándome si se había golpeado la cabeza al bajar. Amigo mío, volvió a buscarme y me dijo que había encontrado una salida por ahí. Estaba confundido, pero le dije, tu amigo está despierto allí, con los demás. Su rostro se puso completamente pálido en el acto. Pero él estaba aquí abajo conmigo, se fue por ese camino. Una sensación de inquietud me golpeó, que traté de ignorar. Ahora estaba atrapado en el fondo de este pequeño abismo, hasta tiraron la cuerda de nuevo. Y este niño afirma que alguien estaba aquí con él, a pesar de que su amigo había ido directamente a la policía. Me sentí muy expuesto y seguí concentrándome en el estrecho pasaje en la parte posterior de la cueva. Yo apuntar mi linterna al suelo y encontrar jodidas huellas que conducen al pasaje. Jodidamente descalzo, muy jodidamente jodido. Jodido. Justo cuando estoy descargando un montón de ladrillos métricos, tiran el extremo de la cuerda y me golpean justo en el hombro. Dejé escapar un chillido de terror, que esos bastardos nunca me dejaron vivir abajo. Mientras me levantaban, me negué a mirar hacia abajo. Me largué de allí lo más rápido posible. Que se joda lo que haya allí abajo. Uno de nuestros mayores problemas con los cazadores furtivos era que a veces dejaban detrás de estos trabajos pesados, trampas de osos oxidadas. Pic relacionado para la referencia. A veces no regresaron para ellos, lo que significa que algunas partes del bosque podrían ser potencialmente un campo de minas de tobillos rotos. A veces encontrábamos cadáveres podridos, que se habían quedado atrapados en uno y se habían dejado morir. Una vez estuve a punto de pisar uno, pero Pietro notó la cadena a tiempo para detenerme. Gracias de nuevo, amigo. Una vez nos encontramos una de estas trampas, que había saltado. Dejado en la trampa era una bota, con el pie todavía adherido. El resto del cuerpo había desaparecido. Un gran charco de sangre dejado atrás, junto con trozos de tela ensangrentados. Por lo que pudimos ver, parecía que alguien se había quedado atascado y luego le amputaron el pie. Seguimos el rastro de sangre, pero no encontramos ningún cuerpo. Debe haber estado con un amigo, que lo sacó de allí. La ironía a la parte es que las trampas para osos son bastante fáciles de romper, si sabes de qué alfiler tirar. El pobre perdió el pie, debido a un cazador furtivo idiota. Tomó el pie con nosotros y preguntó en la estación de policía. No hubo informes de personas que fueran folladas por trampas para osos mayor que este tipo ni siquiera fue a un hospital. Esto significaba que él mismo había sido un cazador furtivo, o simplemente un hijo de puta duro.
Nunca lo encontró o escuchó sobre él desde entonces. Aún así, encontrar un pie amputado nunca es agradable, especialmente cuando sabes el tipo de mierda que hay por ahí. Pietro una vez me mostró un asentamiento abandonado que había encontrado en su día. Aunque teníamos aproximadamente la misma edad, yo era más un chico de ciudad que él. Él siempre había vivido en las áreas menos pobladas y gastaba mucho de su infancia y adolescencia sobre la exploración del bosque. Rara vez hablaba de su infancia, principalmente por su padre alcohólico que lo golpeaba a él y a su madre. Pero confiaba en mí, y a veces se abría, después de una botella o dos. A él, explorar el bosque era una forma de escapar de su hogar disfuncional, por lo que tenía un mapa interno bastante bueno del lugar. Manejamos durante un par de horas, hasta que llegamos al asentamiento. Se veía podrido y viejo como el infierno. La mayoría de los edificios estaban hechos de madera, que estaba a punto de derrumbarse en cualquier segundo. Algunos estaban hechos del típico hormigón soviético y parecían tan estables como nuestra economía. Aún así, decidimos explorar un poco, por si acaso. Después de todo, este lugar habría sido una base increíble para los cazadores furtivos. Las casas estaban vacías, excepto por algunos muebles húmedos y un par de estufas. Las estructuras de concreto, por otro lado, todavía tenían cosas interesantes por ahí. Encontramos unas cajas mojadas de dinamita vieja, lo que nos hizo pensar que se trataba de un antiguo pueblo minero. Sí, había una gran cantera a unos kilómetros de distancia, que luego encontramos. Muchas de las cosas que encontramos estaban demasiado oxidadas para distinguir lo que alguna vez habían sido, todo lo demás estaba en un estado de descomposición, lo que hacía que pareciera bastante inseguro para nosotros jugar demasiado con ellas. No es raro encontrar viejos pueblos mineros abandonados, que nunca se pusieron en un mapa, así que no nos tomamos un segundo para preguntarnos por qué había sido abandonado. Es decir, hasta que vimos al jodido ciervo. Pietro me dio un codazo ansioso en el hombro e hizo un gesto hacia a la derecha de nosotros. Había un gran ciervo mirándonos desde detrás de una de las casas. Cuanto más mirábamos a nuestro alrededor, más ciervos notábamos. Tal vez había 10 o 12 de ellos, solo observándonos. No parecían amenazados por nosotros, sino como si se estuvieran asegurando de que saliéramos de allí. Nos acercamos lentamente a nuestros vehículos todoterreno mientras estos cabrones nos seguían en silencio, sin parpadear ni hacer ruido. Cuando llegamos nuestros vehículos todoterreno, debatimos si deberíamos encenderlos o no, pero decidimos no hacerlo, porque no queríamos que una manada de ciervos demoníacos sedientos de sangre nos atacaran. Simplemente comenzamos a alejarnos, considerándonos afortunados, ya que no habían decidido jodernos. Recuerdo que miré hacia atrás, una vez que estábamos a unos 100 metros de distancia, y vi más de 20 ciervos parados allí, inmóviles. ¡Mierda!, Pietro gritó, mientras salíamos corriendo del área y volvíamos a la ciudad. Nunca regresamos, pero a menudo hablamos de eso. Él creía firmemente que el ciervo tenía algo que ver con el abandono del asentamiento. No estoy tan seguro, pero definitivamente no creo que esté fuera de discusión. Que se jodan los ciervos y sus misteriosas formas de follar. En este punto, la policía sabía de nuestros diversos encuentros. Realmente no nos creían, pero aún así nos respetaban lo suficiente como para no burlarse de nosotros. Después de todo, habíamos recuperado bastantes cuerpos para ellos, que habían sido jodidos demasiado infierno por ciervo. Todo cambió cuando uno de los oficiales, uno de mis amigos, desapareció. Había respondido a una llamada sobre unos niños que habían afirmado haber sido acosados por un anciano extraño mientras jugaban en el bosque. Por alguna razón, había salido solo a investigar. Eso fue hace 16 horas, y nadie había sabido de él desde. Pietro y yo ayudamos con la búsqueda, ya que ambos lo conocíamos bastante bien. Horas de búsqueda no arrojaron nada. Luego, alguien encontró su pistola tirada en el suelo. Había sido disparado 2 veces, pero no pudimos encontrar los casquillos de bala. Uno de los oficiales había traído un perro de búsqueda. Tomó algunas bocanadas del arma y comenzó a lanzarse hacia el bosque, obviamente rastreando algo. Seguimos lo mejor que pudimos, pero la maldita cosa fue rápida como la mierda. De repente el bosque se llenó con el sonido de ladridos agresivos y lloriqueos. Llegamos al lugar donde había ido el perro, y encontramos, gran sorpresa, un jodido ciervo. De una de sus astas colgaba el cuerpo sin vida del oficial. Lo había empalado por la garganta y le había salido por la boca.
Era tan jodidamente grotesco, que todavía se me hace un nudo en la garganta cuando lo pienso. Él era mi amigo, y ese puto ciervo lo había matado. Se quedó completamente quieto, el oficial le pesó la cabeza. El perro gimió y gruñó, pero no se acercó ni un centímetro. Uno de los policías le disparó, lo que hizo que todos lo encendiéramos joder. Recuperar su cuerpo todavía está claro en mi mente como una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida. Después de ese incidente, los oficiales siempre tomaron nuestras afirmaciones en serio. Incluso ofrecieron refuerzos, cuando íbamos a nuestras excursiones. Yo todavía me pregunto por ese anciano, aunque... ¿Los niños se lo imaginaron? Pietro seguía insistiendo en que algo sobrenatural estaba manipulando a los ciervos, haciéndolos agresivos y locos. Todavía me inclinaba más hacia la teoría de que los ciervos son, por su propia naturaleza, locos como locos. En un momento estábamos revisando un posible campamento de caza furtiva. Cuando llegamos, fuimos recibidos por dos hombres mayores, quienes inmediatamente empezaron a interrogarnos. Les explicamos la situación y les pedimos que se hicieran a un lado para que pudiéramos inspeccionar su campamento. Era un campamento bastante estándar, con algunos muertes y pieles. Pero los hombres parecían muy nerviosos de todos modos, como si estuvieran escondiendo algo. Comenzamos a interrogarlos, hasta que se rompieron. Admitieron que habían disparado y matado a unos 7 u 8 ciervos la noche anterior. Pero no habían recuperado ni uno solo de sus cadáveres, y simplemente habían huido de la zona. ¿Qué tipo de cazador mata animales, solo para dejar que se pudran, ¿Por qué diablos lo hiciste? Pietro les preguntó, con una sensación de urgencia en su voz. Explicaron que habían estado sentados en una persiana de ciervos, esperando para disparar decente a algún ciervo desafortunado. Entonces vieron uno, que caminó directamente hacia ellos. Cuando apuntaron en él, vieron sus ojos a través de sus visores. Estaba mirándolos directamente, pero aún así caminó tranquilamente hacia ellos. Fue entonces cuando escucharon el chasquido de una ramita y se dieron cuenta de que su persiana estaba siendo rodeada. Todos tenían la misma mirada sin vida en sus ojos. Ninguno de ellos hizo ningún ruido, ni ningún movimiento repentino. Cuando rodearon por completo a la persiana, empezaron a hacer algunas expresiones agresivas y empezaron a gritar a los cazadores. Su persiana fue levantada a unos 3 metros del suelo y sostenida por 4 pilares de madera. El venado empezó a embestir los soportes, mientras siguió gritando. Los cazadores estaban cagados de miedo y empezaron a disparar a los ciervos uno por uno. Después de eso corrieron de regreso a su campamento, y no habían salido a cazar desde él. Nos mostraron el camino a la persiana y, efectivamente, había varios cadáveres de ciervos en la base de la misma. Había marcas visibles en los soportes que respaldaban su afirmación. Luego nos preguntaron si iban a entrar problemas por lo que habían hecho. Les dijimos que no, mientras no hicieran nada con los cadáveres, no presentaríamos cargos. Normalmente les habríamos hecho pagar una a través de un encuentro con el ciervo psicópata, simpatizamos con ellos. De hecho, les agradecimos por cuidarlos por nosotros, ya que eran una amenaza para los lugareños. Les dijimos que si alguna vez se encontraban con ciervos agresivos, debían poner inmediatamente. Parecían un poco perplejos, mientras nos alejamos. Nunca los volví a ver. ¿A dónde fueron? ¿Los asustaste? Le pregunté a Pietro. Negó con la cabeza. Traté de asustarlos, pero ni siquiera estaban interesados en ti o en mí. Señaló hacia mi ATV. Estaba casi destrozado. Lo atacaron, y siguieron arañando, mordiendo y rasgándose hasta que empezaron a sangrar por la boca. Varios dientes estaban incrustados en varios lugares del ATV. No se encendía mayor que. Habían jodido completamente el motor. El ATV de Pietro estaba completamente ileso. ¿Qué diablos? Tenía que deje el ATV atrás y salga de Pietro. En este punto, estaba bastante seguro de que la naturaleza simplemente me odiaba. Se convirtió en una especie de broma entre Pietro y yo, que había elegido el único trabajo que me obligaba a permanecer en la naturaleza durante largos periodos de tiempo a la vez, solo para que la naturaleza me rechazara por completo. Esta será la última de mis publicaciones. Será larga, pero describirá el incidente que finalmente me llevó a mudarme a Europa. Les agradezco a todos de antemano por leer mis divagaciones. Y agradezco especialmente a aquellos de ustedes que me creen.
Todo comenzó cuando Pietro tuvo una idea terrible. Sugirió que encontráramos un punto central en el bosque, tal vez cerca de un lago, o en cualquier lugar donde se sepa que frecuentan los ciervos. Luego estableceríamos subido a una persiana, en uno de los árboles más grandes allí, y acampar durante una semana más o menos, disparar a cualquier ciervo que pareciera estar fuera de combate. Al principio lo llamé idiota, ya que nuestro trabajo era preservar la vida silvestre en lugar de cortarla. Para ser honesto, también me aterrorizaba la idea de pasar una semana entera en medio de la nada. Me llamó maricón y me dio un ultimátum: o vas conmigo o salgo solo. No iba a dejar que mi mejor amigo saliera solo durante una semana. Probablemente lo sabía eso, y lo usamos como cebo. Condujimos a la ferretería local y recogimos el equipo necesario para nuestro pequeño proyecto: tornillos, tablas de madera, cuerdas, etc. Luego fuimos a comprar otros suministros, como latas, comida y agua. Cargamos nuestros vehículos todoterreno con todo nuestro equipo y nos dirigimos hacia el desierto. Me preguntaba por qué Pietro de repente quería que hiciéramos algo tan imprudente y estúpido, pero pensé que ya había tenido suficiente. No lo culpé. Lo extraño fue, sin embargo, que en realidad no habíamos experimentado nada antinatural durante casi medio año hasta ese momento. Parte de mí me preguntaba si realmente quería buscarlo, por alguna razón. Nunca me dijo por qué decidió liderar esta cruzada retardada contra el ciervo, pero aún así fui con él para poder cuidar su espalda. Finalmente encontramos un lago bastante grande, rodeado de árboles grandes y hermosos. Era a principios de agosto, así que no estábamos en peligro de morir de frío mientras dormíamos. Comenzamos a construir nuestra persiana, que terminó siendo más una plataforma de madera, 5 o 6 metros sobre el suelo con una gran vista del lago. Cuando terminamos, el sol se estaba poniendo. No habíamos visto señales de vida silvestre mientras construíamos nuestra persiana, pero fingimos que se debía a la cantidad de ruido que hacíamos. Nuestro plan tenía un gran defecto, que no nos habíamos dado cuenta. Putos mosquitos. No teníamos cobertura, y nos colocaron justo al lado del maldito, la capital de los mosquitos de la puta Rusia. No vimos nada extraño la primera noche, excepto las caras hinchadas del otro. Al amanecer del día siguiente, nos despertamos con el sonido de algo chapoteando en el agua. Nos asomamos por el borde de nuestro ciego, y vi una cierva, junto con 2 cervatillos. Los observamos durante unos 15 minutos, antes de determinar que eran bastante normales. Incidentes similares ocurrieron de vez en cuando durante los primeros días, nada fuera de lo común. Me sentí aliviado y me pregunté si habían migrado a algún nuevo lugar, planeando aterrorizar a algunos nuevos guardabosques. Pero por alguna razón, Pietro parecía extremadamente tenso, y maldecía en voz baja. «Oye, Pietro, ¿qué pasa, hombre?». Me miró con expresión hueca y se sentó a mi lado. Me explicó que había tenido pesadillas con los ciervos. Sintió que si mataba a algunos de ellos, podría demostrarse a sí mismo que no tenía nada que temer. El pobre no había tenido una noche decente. Casi se echó a llorar, mientras me decía estas cosas, lo que realmente me mostró lo cerca que estaba este tipo del borde. Tenía que ayudarlo, así que me quedé con él y estuve atento mientras tomaba una siesta. No le dije nada, pero en realidad había estado investigando cuánto me costaría mudarme de Rusia. No había dicho nada, porque en realidad no estaba planeando nada, además, no sentía que pudiera simplemente dejarlo atrás. Mantuve un ojo en nuestro entorno durante varias horas, y casi decidí recostarme y disfrutar de la vista del lago, cuando escuché que algo se acercaba a nuestra izquierda. Fuera de la línea de árboles se paró un ciervo solitario. Esperé un poco, para ver si se comportaría de manera extraña antes de despertar a Pietro. Inclinó la cabeza e hizo un gesto como si hubiera comenzado a beber del lago, aunque no estaba cerca de la orilla del lago. Eso fue prueba más que suficiente para mí, y sacudí lentamente a Pietro hasta que se despertó. Instantáneamente se arrastró hasta el borde y miró al ciervo, sonriendo con una especie de satisfacción sádica. Apuntó hacia él con su rifle y disparó. Un golpe directo a pecho. Dejó escapar un suspiro de alivio y se echó a reír. Escuchamos el sonido de varios animales caminando dentro de la línea de árboles, pero nunca vimos a uno de ellos. Casi parecía que ese ciervo solitario había sido un cebo, para ver cómo reaccionábamos. Esto solo avivó la paranoia de Pietro. Estaba prácticamente temblando con miedo cada vez que escuchábamos algo deambular en la línea de árboles.
A veces aparecía un ciervo en el otro lado del lago, pero no importa cuántas veces Pietro y yo le disparamos, nunca lo golpeamos. De noche, nuestra principal fuente de la luz era una linterna, que funcionaba con petróleo. Parte de mí siempre sospechó que era una idea horrible, usar eso en una persiana de madera seca. La quinta noche de nuestra cruzada, la mierda golpeó el ventilador. Seguíamos viendo el brillo de los ojos de varios animales, pero cada vez que miramos a través de nuestros visores no había nada. Se sentía como si estuvieran jugando con nosotros. Pietro comenzó a disparar tiros al aire, tratando de disuadir a los cabrones espeluznantes de lo que estuvieran haciendo. Pero por supuesto que no funcionó. Levanté la linterna y la levanté más alto para iluminar mejor el suelo. Cuando me levanto, me mareo y me caigo. Dejo caer la linterna, que a su vez comienza un maldito infierno. Abandonamos todo, y simplemente descendemos por nuestra cuerda. Mi rifle estaba allí arriba, junto con la mayoría de mi equipo favorito. Mientras estábamos allí, en la noche, la persiana resplandeciente iluminaba mucho más de lo que lo había hecho la linterna. Todavía me estremezco al pensarlo. La mayor bandada de ciervos que tenía nunca vistos, estaban parados en la línea de árboles, todos sus ojos estaban iluminados por las llamas, dándoles una apariencia infernal. Pietro está prácticamente hiperventilando en este punto, y corre hacia nuestros vehículos todoterreno. Pulsamos el encendido y conseguimos el vete a la mierda. Nunca miramos atrás, para ver si nos seguían o algo durante todo el viaje de regreso. Seguimos conduciendo y soltando gritos de adrenalina mezclados con terror real. Cuando regresamos, Pietro simplemente se fue a casa sin decir una palabra. Fui a mi apartamento y me aislé completamente del resto del mundo. Cerré la puerta con llave, cerré las persianas y apagué mi teléfono de mierda. Me quedé así durante un par de días. Luego tuve la repentina necesidad de un trago. Ya había consumido todas las botellas de alcohol en mi departamento, entonces fui a un bar que estaba en mi calle. Cuando entré me encontré con miradas preocupadas de la gente que me conocía. ¿Cómo estás haciendo?, el camarero me preguntó con un tono comprensivo. Esto me sorprendió, porque ninguno de ellos debería haber sabido sobre la mierda que Pietro y yo pasamos la semana pasada. Podría haber sido mejor. ¿Por qué?, le pregunté. Bueno, después de Pietro. El accidente de Pietro. ¿Qué diablos había pasado mientras estaba en mi apartamento? Mi expresión dejó la situación bastante clara. Oh, mierda, pensé que lo sabías. Luego me puso al corriente. Pietro había hecho las maletas y alquilado un coche deteriorado, con la intención de saltarse la ciudad. Había despegado en un estado muy ebrio y se había estrellado contra un árbol a 120 km/h. El coche estaba totalizado, y Pietro había muerto en el acto. Después de unos minutos de silencio, recuerdo que me levanté y salí de allí. Caminé sin rumbo fijo durante horas, tratando de dar sentido a lo que había sucedido. Eventualmente me encontré de vuelta en mi complejo de apartamentos. Noté un trozo de papel colgando de mi buzón. Comencé a llorar cuando lo leí. Mi querido amigo, he decidido dejar este lugar. Ya no puedo soportar la sombra que se cierne sobre nosotros, y espero que vengas a visitarme algún día. Me ayudaste en algunos momentos de mierda, pero esta vez no puedes ayudarme. Si decides venir, puedes encontrarme en XXXXXX, no está escrito exactamente así, pero entiendes la idea general. Lloré durante tanto tiempo, que me pareció una eternidad. Todavía llorar, como estoy escribiendo esto. Después de aproximadamente un mes, decidí mudarme de Rusia y empezar de nuevo. Sé que nunca podré escapar de mi pasado, o de las pesadillas que siguen resurgiendo, pero puedo poner una gran distancia entre el entonces y el ahora. Todavía extraño a ese loco bastardo todos los días, y nunca olvidaré lo increíble amigo que era. Ahora vivo seguro en el corazón de una gran ciudad, lejos de cualquier bosque. A veces voy en coche a través de algunos de los bosques más pintorescos, pero todavía se siente tan falso. Los bosques europeos no tienen la misma sensación cruda que los bosques rusos. A veces extraño mi antiguo hogar. Solo desearía que no hubiera una gran cantidad de animales terroríficos deambulando por el bosque. No he experimentado nada antinatural desde que me mudé, y finalmente aprendí a dormir bien por la noche. Hablo regularmente con un psiquiatra sobre algunas de mis experiencias, y ahora siento más en control de mis miedos.
Bueno, esa es mi historia. Créalo, si lo desea, de cualquier manera, es muy real para mí. Y la próxima vez que tenga la oportunidad, por favor, levante una copa a Pietro. Honra su memoria y el hombre que era. Muchas gracias por llegar al final del video, estar apoyando al canal, estando compartiendo, dar su manita arriba y andarse suscribiendo. La verdad, esta historia siempre me ha gustado, es de las clásicas de 4chan, pero nunca he visto que alguien ponga el final como acaba. Así que quise traer toda la historia completa en un solo video para que la puedan disfrutar. Y nos vemos hasta el próximo video de 4chan.